Bien. Buenas tardes, les recuerdo que estamos en el mercado de los bienes. El mercado de los bienes es un gran mercado donde están considerados todos los bienes que se producen en la economía, independientemente de si son bienes y servicios, con la única condición, eso sí, que tienen que ser bienes y servicios finales. El supuesto en el cual se centra este modelo inicialmente es un supuesto basado en lo que es la Gran Depresión, y eso tiene por finalidad dos cosas. Uno, plantear una función de oferta que va a ser absolutamente elástica, y eso que implica entonces que esta oferta que va a ser dócil a la demanda, va a ser la demanda la que determine cuál va a ser el nivel de producto o de ingreso equilibrio. Al respecto, lo recuerda, por lo que vemos el foco circular, que vamos a usar la letra Y como sinónimo de ingreso y de producto simultáneamente. ¿Ya? Para poder entender esto más fácilmente, entonces, vamos a seguir la misma estructura que vimos en el flujo circular, es decir, vamos a partir de una economía privada inicialmente, una economía cerrada, sin gobierno, sin tasa de interés, y después vamos incorporando otros agentes económicos hasta que finalmente sea un poquito más parecida a lo que es la realidad. Al respecto, les cambié el Power, les subí un Power nuevo porque le hice algunos cambios que creo que quedan un poquito más didácticos para que lo puedan visualizar mejor. Bien, lo relevante acá entonces es analizar lo que es esta demanda agregada de bien, que corresponde a todo lo que se demanda en el país en un periodo de tiempo determinado, respecto a lo que son bienes y servicios. Ojo, acá van a demandar tanto los privados como el Estado en algún momento cuando incorporemos al gobierno. Partimos con una economía cerrada sin gobierno y sin tasa de interés, y por tanto ahí se plantea que la demanda agregada es igual a todos los gastos. ¿Cuáles gastos? Los gastos que hacen las familias en consumo y los gastos que hacen las empresas en inversión. Al respecto, entonces, la función de consumo corresponde a lo que las familias compran, ¿ya? Para poder satisfacer sus necesidades. Y vamos a ver acá cómo funciona que la cantidad de unidades que yo consumo depende en forma directa del nivel de ingreso. Mientras menos ingresos tengo, más tengo que restringirme y, por tanto, mi nivel de consumo será menor. Para poder representar entonces el porcentaje, eso sí en tanto por uno, no en por ciento, sino que tanto por uno, de cuál es la proporción que yo destino a consumir, incorporamos la variable propensión marginal a consumir o al consumo, que es esta C minúscula, que se mueve entre 0 y 1. Y por tanto, multiplicar esta propensión por el nivel de ingreso, se genera lo que vamos a denominar el consumo inducido, en este caso de lo que es el ingreso nacional. Después hablamos de lo que era el consumo autónomo, que es aquí el consumo que yo igual voy a seguir consumiendo independientemente si tengo o no tengo ingreso. Y a pesar de que yo podría tener varias formas para financiarlo, este modelo asume de que se financia ocupando un ahorro previo. ¿Ya? Acá está, por tanto, lo que es nuestra función de consumo. La función de consumo tiene dos componentes, un consumo autónomo y un consumo que es inducido, y podemos apreciar ahí que el consumo autónomo es nuestro coeficiente de posición y la propensión marginal de consumir sería la pendiente. Se incorporó Orlando. Hola Orlando, ¿cómo está? Hola, profesor, por aquí. Bien, Todo bien, gracias. qué bueno, gracias. Bienvenido. Igual para Bueno, usted. gracias. Acá está lo que es la gráfica de la función de consumo. Aquí se ve que para ese nivel de ingreso, consumo total sería el consumo C sub 0, dividido en dos partes, la parte inicial o la de abajo, que independientemente del nivel de ingreso, es el consumo autónomo, y el consumo inducido, que va creciendo a medida que el ingreso va siendo mayor. Ahí después vemos lo que era la función de inversión. La inversión se refiere al gasto que hacen las empresas en producir o en comprar bienes de capital, aunque después también vamos a sumar lo que son, lo que está acá en esta imagen, lo que son productos que están en la bodega, productos terminados. Al respecto, entonces, bueno, como todavía no existe tasa de interés porque no hay sector financiero, y parte importante de la inversión se hace en función de pedir crédito, vamos a considerar solamente un tipo de inversión, que es la inversión autónoma, es decir, aquella que no depende de el nivel de ingreso y una tasa de interés, dependerá de otros factores, por ejemplo, dependerá de las expectativas de crecimiento, dependerá de las expectativas de venta, dependerá de la estabilidad económica, de otros factores. Y esta inversión que es autónoma es equivalente a lo que es una inversión planeada, que vamos a definir a continuación qué se trata de eso. Por tanto, la función de inversión es bien simple hasta ahora, solamente considera este coeficiente de posición que es la inversión autónoma, y gráficamente es una línea recta paralela al nivel de ingreso. ¿Por qué es paralela? Porque no depende del ingreso, por tanto, independientemente si tengo un ingreso igual a cero, un ingreso Y sub 0 o un ingreso mayor, la inversión planeada autónoma siempre va a ser
la misma. Por tanto, al sumar lo que es la función de consumo con la función de inversión, vamos a tener que yo voy a unir, voy a juntar acá las dos variables que son autónomas, que es consumo e inversión autónoma, y ambas van a corresponder en esta nueva función que es ahora la función de la demanda agregada de una economía cerrada, sin gobierno y sin tasa de interés. Ese va a ser mi coeficiente de división, más lo que es el consumo inducido, donde la retención marginal del consumo sigue siendo la pendiente. Y graficamos esto y nos queda eso. Tendríamos entonces que para el nivel de ingreso Y sub 0, la demanda total sería hasta donde toca la función de demanda, es decir, toda esta distancia es la demanda agregada a ese nivel de ingreso cero, que tiene tres componentes. Una primera parte que es la inversión autónoma, una segunda que es el consumo autónomo y la tercera parte que corresponde a este consumo inducido dependiendo del nivel de ingreso. Y si no me equivoco, quedamos hasta ahí. Va a llegar a la... Sí, eso fue lo último que vimos, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? Ya. Disculpe, profesor. Hay que reportarlo, me dice. Ya, porfa. La negra. Rosa, disculpe, Está listo. ¿puede poner? Quedamos hasta acá entonces, la clase pasada, si mal no recuerdo, y partiríamos entonces a continuación de esto viendo otras variables como el ahorro, y después incorporando lo que es el gobierno y lo que es la tasa de interés para tener una función de demanda agregada bastante más completa. Así que partimos acá hoy día. Entonces vamos a ver lo que es la función de ahorro. Recuerden que les había comentado que una parte del ingreso de la familia va al consumo y la otra parte va al ahorro. El ahorro se entiende como aquella parte del ingreso que la familia decide no consumir, pero con una razón bastante importante. Lo que buscan las familias es poder en un futuro consumir incluso mucho más de lo que están dejando de consumir ahora. Por tanto, claramente, el ahorro tiene una concepción de obtener algún tipo de rentabilidad. Esa rentabilidad no la vamos a ver ahora porque todavía no existe tasa de interés, después deberíamos incorporarla en todo caso. Eso es el ahorro, y por tanto vamos a ver ahora de qué depende el ahorro. Como le había mencionado, hay un ahorro muy importante que depende del nivel de ingreso, y la relación es muy directa. En otras palabras, si mi nivel de ingreso crece, yo voy a poder no solamente consumir más, sino que también voy a poder ahorrar más. Y por el contrario, si mi ingreso disminuye, yo consumo menos y también voy a ahorrar menos. En este sentido, entonces, la relación entre ingreso y ahorro es directamente proporcional. Sin embargo, si yo dentro de mi ingreso destino un 70% a consumir o un 80% a consumir, significa que la otra diferencia, la otra fracción, se destina al ahorro en este caso. Por tanto, no todo el ingreso se destina al ahorro, sino que es una fracción, y esa fracción la vamos a representar por lo que se denomina la propensión marginal a ahorrar, que va a estar representada por una letra S, pero minúscula. Esta letra S se mueve entre 0 y 1, que implica lo siguiente: si la propensión al ahorro fuera igual a 0, significaría que las familias no ahorran nada, sino que todo su ingreso lo destinan al consumo, lo cual, aunque para algunos podría ser una situación bastante realista, si hablamos de lo que es la economía, como analizar toda la sociedad del país, obviamente siempre hay un grupo de personas que va a poder ahorrar y por tanto no es 0. Y si por el contrario, la propensión al ahorro fuera igual a 1, implicaría que todo el ingreso yo lo destino exclusivamente al ahorro, lo cual es bastante poco realista, y no consumiría nada. Por tanto, si yo comparo lo que es la propensión al consumo y al ahorro, lo que tienen que tener claro es que al sumar la propensión al consumo más la propensión al ahorro, tiene que ser igual a 1, es decir, al total del ingreso. Y en ese sentido, lo más probable es que la propensión al consumo sea mayor que la propensión al ahorro, pero la suma de ambos tiene que ser igual a 1. Me explico. Si la propensión al ahorro es de un 10%, significa que la propensión al consumo es del 90% o 0,9. ¿Ya?
Por tanto, teniendo claro ya esta propensión, ya al multiplicarla por el nivel de ingreso, vamos a tener lo que se denomina ahorro inducido. Recuerden ustedes que este apellido que tiene acá, esta característica que tiene acá esta variable que es inducida, que también la tiene el consumo, los impuestos y otros más, digamos, significa que depende del ingreso. Entonces, para calcular el ahorro inducido tendría que tomar la revención marginal a consumir y multiplicarla por el nivel de ingreso. De ahí tenemos entonces la principal variable que influye sobre el nivel de ingreso. ¿Será esta la única? ¿El nivel de ingreso solamente depende del nivel de ingreso o falta algo más para calcular acá la función completa? Ya uno, ¿sí? Oh, llegaron tímidos hoy día. Bueno, otro elemento importante sobre el ahorro corresponde a la inversión, que como les decía, vamos a verlo más adelante porque todavía estamos en una economía cerrada, sin gobierno y sin tasa de interés. Pero comentábamos cuando vimos la función de consumo, que parte de lo que es el consumo autónomo se financia con un desahorro. Por tanto, ese menor ahorro lo tenemos que mostrar acá en la función, se llama desahorro, y corresponde a lo que es este consumo autónomo, que obviamente va restando al ahorro total. De esta forma, vamos a tener entonces que la función de ahorro completa va a ser igual a este desahorro que va restando, porque se saca ahorro previo que tenía, se destina a financiar este consumo autónomo, más el ahorro inducido que las familias van generando a medida que su ingreso va variando. Gráficamente, yo tengo que representar esta función y para eso entonces puedo indicarle que es una función de primer grado, donde el coeficiente de posición va a ser el consumo, el desahorro, en este caso el consumo autónomo que va restando, y la pendiente sería la revención marginal a ahorrar. Esa es la pendiente. Con esa información entonces ya podríamos graficar la función de ahorro. Fíjense acá que la función de ahorro parte en la parte negativa, digamos, en el eje, digamos, donde están los datos negativos, no solamente los positivos, porque parte restando el consumo autónomo y de ahí, a medida que el ingreso sube o aumenta, este ahorro va creciendo. Entonces, por ejemplo, según ustedes que tengo un nivel de ingreso de 1.000.000 de pesos, por dar cualquier cifra, si tengo 1.000.000 de pesos y estoy ahorrando un cierto porcentaje, pero ya saqué dinero del ahorro, probablemente esté en este punto, vamos a llamarle acá el punto A. En el punto A, el nivel de ingreso que tengo todavía no me permite financiar todo el ahorro que había retirado antes, por tanto, para este nivel de ingreso que va entre 0 y E sub 0, como por ejemplo el ingreso A, puede tener que a ese nivel de ingreso el ahorro es negativo. Si bien el nivel de ingreso crece a un nivel mayor, sigo aumentando, sobre este nivel de ingreso Y sub 0, por ejemplo un ingreso B, lo que va a ocurrir acá es que el ahorro inducido va a superar lo que había desahorrado previamente y por tanto el saldo me va a quedar como un ahorro positivo, que sería en este caso el ahorro B. Y si mi ingreso es tal, que solamente corresponde a Y sub 0, para Y sub 0 tengo que el ahorro inducido es equivalente o es igual al desahorro y por tanto ahí al hacer la diferencia no va a quedar un ahorro igual a 0. Esa es la gráfica entonces de lo que es la función de ahorro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo no. ¿No? Bien. Para nada, profe. Gracias. Muchas gracias. Con esta información entonces voy a entrar a definir lo que se conoce como el equilibrio y los desequilibrios en este modelo.
Recuerden que estamos todavía en una economía que es cerrada y sin gobierno y sin tasa de interés. Después, obviamente, va teniendo algunas consideraciones más. Entonces, para poder ver el equilibrio que se genera en este mercado y los desequilibrios, primero un par de consideraciones previas. La primera tiene que ver con lo que vamos a llamarle la curva de 45 grados o la recta de 45 grados, que yo voy a incorporar al gráfico. ¿Ya? Acá está nuestro gráfico y a partir del origen nace una recta que es de 45 grados. Esa recta de 45 grados cumple dos funciones en nuestro modelo. Una, desde el punto de vista geométrico, que divide este primer cuadrante en partes iguales, que esto era hecho exacta a escala de 45 grados, te se darían cuenta que quedaría dividido en partes iguales. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que si yo me instalo, por ejemplo, en ese punto de ahí, y tiene una línea vertical y una línea horizontal, son iguales, por tanto, podría formar cuadrados perfectos. ¿Ya? ¿Para qué me sirve ese cuadrado perfecto? Para decir que la distancia que hay de ingreso en el nivel horizontal, yo la puedo ver también verticalmente. Pero la segunda función, y más importante, tiene que ver con lo siguiente. Hasta ahora estamos trabajando solamente con lo que es la demanda agregada, que hacen obviamente las familias, hacen las empresas que podrían estar consumiendo incluso el gobierno. Pero tengo una función no tengo una función de oferta como tal, y por tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a forzar un poco aquí el modelo y vamos a tratar de imaginar una función de oferta, ¿ya? Aunque sea imaginaria, para ver dónde corta la oferta con la demanda. Entonces, la lógica aquí es la siguiente. Las empresas, para determinar cuántas unidades deben producir, por ejemplo, 1.000 kilos, 5.000 kilos o 20.000 kilos, la producción en general está basada en producir lo que me van a comprar. Por tanto, en general las empresas hacen pronósticos de venta, y en base a ese pronóstico de venta, ellas calculan, proyectan, pronostican cuánto le podrían comprar, y en base a eso entonces ellos van a elaborar su producción. Ese cálculo, ese pronóstico que están haciendo las empresas, recibe el nombre de demanda agregada planeada, ¿ya? Que no es la que planifican hacer las personas, sino que es la que planean que tienen que abastecer las empresas. Y por tanto, como la demanda agregada planeada es la que pronostican que tienen que ser abastecida por parte de las empresas, podríamos asumirla como una función de oferta imaginaria. Luego, vamos a tener que esta curva de 45 grados va a ser igual a esta demanda agregada planeada y de alguna forma va a representar una función de oferta agregada en el mercado de los bienes. Y por tanto, ya tenemos una función de oferta, aunque sea imaginaria, sobre la cual podría cortarse la función de demanda agregada real. Esa es la primera consideración. La segunda tiene que ver con la inversión. La inversión se puede clasificar de varias formas distintas. Por ejemplo, yo podría clasificar la inversión en función de dónde sale la inversión, de quién la hace. Entonces, inversión privada, inversión pública, inversión extranjera. Pero vamos a ver acá una clasificación de inversión que tiene que ver con si fue planificada hacer o no. En este pronóstico de ventas que yo hago para determinar cuánto debo fabricar, lo más probable es que las empresas también dicen que si, por ejemplo, ellas proyectan que le van a comprar 10.000 unidades, ellos decían producir un poco más, por ejemplo, 500 unidades para tener un stock en inventario. ¿Ya? Porque los inventarios de productos terminados también son parte del gasto en inversión. ¿Hay preguntas? Yo siento que suena un pito, no sé si alguien está queriendo hacer una consulta, ¿no? Bueno, les recuerdo, está el chat abierto, también lo tengo a la vista, por si alguien tiene alguna pregunta también lo puedo hacer por el chat. Al respecto entonces, esta inversión la voy a poder clasificar en inversión planeada, inversión no planeada e inversión real. La inversión planeada es aquella inversión que las empresas proyectan hacer. Ahora, ¿cuánto yo la proyecto hacer? La proyecto hacer cuando hago los presupuestos anuales. Entonces, la inversión planeada, el inventario que yo quiero tener el año 2020, lo dejé definido el año 2019. La inversión planeada del año 2021 la dejo definido el año 2020, es decir, siempre se queda definida en el periodo anterior. ¿Qué implica eso? Que la inversión planeada no va a depender del nivel de ingreso actual, sino que queda definida previamente.
Por eso aparece este segundo tipo de inversión, que es la inversión no planeada, que es aquella inversión que yo tuve que hacer igual en el periodo y que sí depende de alguna forma de lo que está pasando en el periodo. Por tanto, puede ocurrir de que si yo tenía planificado, por ejemplo, tener 500 unidades más en inventario, o sea, de inventario inicial, y me compran pocas unidades, esa cantidad de unidades al final va a ser mayor, va a crecer. Por tanto, o tuve que incurrir una inversión no planeada positiva porque me compraron menos de lo que tenía pensado. Y por tanto, la inversión no planeada en ese caso sería positiva. Ahora podría ocurrir lo contrario. Podría ocurrir de que yo pensé que me iban a comprar 10.000 y me compraron 10.200. Por tanto, cuando voy a ver lo que hay en el inventario, no están las 500 unidades, sino que hay 200 menos. Y por tanto, en ese caso, la inversión no planeada sería negativa. Y el último caso que podría darse es que yo planifiqué como empresa que me iban a comprar 10.000 y me compraron 10.000, por tanto, los inventarios siguen siendo 500, lo que había planificado inicialmente, y no han cambiado. En ese caso, la inversión no planeada va a ser igual a 0. Entonces tenemos inversión planeada e inversión no planeada. Y finalmente voy a tener lo que se llama la inversión real o inversión efectiva. La inversión real o efectiva, ahí está, corresponde a aquella inversión que efectivamente se hizo, ¿ya? Y por tanto va a ser igual a la suma de lo que es la inversión planeada más la inversión no planeada, teniendo claro eso sí que la inversión no planeada podría ser 0, podría ser positiva o podría ser negativa, ¿ya? Igual se adiciona. En este sentido, entonces, lo último que nos falta por decir es que para que se genere esta inversión real, esta inversión tiene que ser financiada por alguien. Y quien la financia es el ahorro, ¿ya? En equilibrio, el ahorro, o sea, siempre en equilibrio, en desequilibrio, el ahorro es igual a la inversión real, ¿ya? Sin embargo, si estamos en equilibrio o desequilibrio, puede ser de que sea mayor, igual o menor a lo que era la inversión planeada inicialmente. Entonces ya tenemos nuestros dos considerando. El primero, esta función de 45 grados que de alguna forma refleja lo que sería una oferta agregada de bienes imaginarias. Y en segundo lugar, lo que es estos tipos de inversión, que son bastante útiles para explicar qué pasa con los equilibrios o con los desequilibrios. ¿Dudas hasta acá? No, profesor. Ya lo sé. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden hacer. De repente pasa uno como profe, se inspira y empieza a hablar y hablar y hablar y me interesa que ustedes me sigan. Y también yo necesito que ustedes me digan si tienen alguna pregunta porque de repente hay la impresión que lo comprenden todo, puede que haya alguna duda. Entonces mejor responder inmediatamente y no seguir avanzando. Bien, si no hay más dudas entonces vamos a ahora sí pasar a lo que es el equilibrio, ¿ya? Vamos a ver primero el equilibrio en términos gráficos y después entonces vamos a explicar qué implica y qué significa. Para graficar el equilibrio, vamos a trabajar acá con, primero, en el eje vertical está lo que es la demanda en términos de una evaluación de un monto de dinero, y en el eje horizontal está nivel de ingreso, que también implica nivel de producto, ¿ya? Eso es lo que refleja nuestra letra griega. Incorporamos entonces acá la curva de 45 grados, que sería nuestra demanda agregada planeada o nuestra oferta imaginaria. Y sobre eso entonces vamos a graficar lo que corresponde a lo que es la demanda agregada real. Por tanto, si ustedes dicen, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio acá? Gráficamente, ¿dónde se encuentra el equilibrio? En donde se junta... Espérame. ¿Sí, Valentina? Sí, Valentina, va bien, dígame. Sí, lo que pasa es que se me olvida cómo se llama, pero es donde se junta la demanda con el... La de 45 grados. Exacto, exacto, con la de 45 grados. Muy bien. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba recién, esta recta de 45 grados de alguna forma refleja nuestra oferta imaginaria y está cortada por la que es la demanda real, ¿ya? Por tanto, efectivamente, acá, en ese punto, se encuentra el equilibrio. Eso corresponde al nivel de ingreso Y sub 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide esto? Recuerden que yo les mencioné que 45 grados acá implica que esta distancia horizontal yo la puedo ver reflejada verticalmente. Por tanto, la lógica aquí es la siguiente. Para este nivel de ingreso, todo eso, Y sub 0, tengo que determinar cuánto es lo que se demanda y cuánto es lo que se ofrece.
para saber cuánto es el producto que se demanda para este nivel de ingreso, tengo que ver dónde corta a la demanda agregada de color azul en este caso, y tengo entonces hacia la izquierda, que ese es el producto demandado para este nivel de ingreso. Ahora, para saber cuánto es el producto que se ofrece para este nivel de ingreso, tengo que tomar este ingreso y ver dónde corta la función de 45 grados, que la corta en el mismo punto. Por tanto, tengo aquí que para ese nivel de ingreso, el producto que se ofrece y el producto que se demanda son iguales. Y cuando el producto ofrecido y el producto demandado son iguales, estamos en equilibrio. ¿Sí? Eso es un concepto, digamos, que ustedes deberían recordar. Cuando estamos en equilibrio, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, ¿cierto? ¿Se entiende la lógica? Sí, ¿Sí? sí se entiende. Ahora vamos a complicar un poquito más el gráfico, incorporando las otras variables y las otras funciones que habíamos mencionado previamente. Por ejemplo, vamos a asumir acá lo que era la inversión planeada, que está graficada acá, y también la función de ahorro. Tengo entonces que, si se fijan acá, para el nivel de ingreso de equilibrio, la función de ahorro corta justo en ese punto a la inversión planeada. Por tanto, el ahorro que se logra generar para ese nivel de ingreso, incluso pagando todo lo que corresponde o devolviendo lo que saqué de ese ahorro, sería toda esa distancia. Toda esta distancia es el ahorro que se genera a ese nivel de ingreso. Y si ustedes se fijan, va a ser igual a lo que es la inversión planeada. Y por tanto, ahí está nuestro gráfico de equilibrio. Bonito, ¿cierto? Muy bonita esta parte de la materia. Claro que a mí me gustan los gráficos, espero que ustedes también, digamos. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí, se entiende. Yo al menos lo estoy entendiendo. Qué bueno. Porque para mí me era difícil ver los gráficos en la economía, pero con ustedes estoy entendiendo. Qué bueno. Bueno, cualquier duda, por favor, háganla. Entonces veamos ahora, ya que lo vimos gráficamente, qué implicarían o qué implica este equilibrio. Tenemos acá lo siguiente. Si el nivel de ingreso que yo voy a analizar va a ser igual a y sub 0, entonces lo que ocurre con eso es que el producto que se ofrece a y sub 0 y el producto que se demanda al nivel de ingreso y sub 0 son iguales. Por tanto, ahí implica que estamos en equilibrio. En otras palabras, vamos a tener que el producto ofrecido y el producto demandado son iguales. ¿Qué implica esto? Implica que las personas, las familias compran la cantidad que ellos desean comprar y lo logran hacer, por tanto no hay un exceso de demanda. Y las empresas venden lo que ellas desean vender o planificaron vender y por tanto tampoco hay un exceso de oferta. Y por tanto estamos en equilibrio. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo las empresas en este modelo se dan cuenta de que existe equilibrio? Porque no sale en el diario, ni salen en las noticias, ni en el noticiero. Entonces, ¿cómo las empresas pueden ver dentro de ellas mismas que están en equilibrio? ¿Cómo creen ustedes? Les repito la pregunta, ¿cómo las empresas en este modelo se dan cuenta de que están en equilibrio y no que hay un exceso de demanda en el mercado ni un exceso de oferta? ¿Alguien se arriesga o no lo recuerdan? Bien, les digo yo entonces, por lo que pasa con los inventarios. Si yo proyecté como empresa que me van a comprar 10.000 unidades y fabrico 10.000 unidades, también dije yo, por si acaso voy a producir 500 unidades adicionales. Esas 500 unidades adicionales son mi inversión planeada que están en bodega. Por tanto, cuando termina el periodo, si yo voy a la bodega y me doy cuenta de que no hay ni más ni menos, sino que están las 500 unidades, significa que no hay variación de inventario. La variación de inventario va a ser igual a 0. Y por lo tanto, estoy en equilibrio. En otras palabras, cuando no hay variación de inventario, cuando los inventarios se mantienen constantes, eso implica que la inversión no planeada no existe, no se hizo inversión no planeada, o sea, va a ser igual a 0, y por ende, ocurre que el ahorro que tengo yo para ese nivel de ingreso va a ser igual a lo que es la inversión planeada. Y ahí estamos entonces en situaciones de equilibrio.
Voy a devolver un minuto hacia atrás para que lo puedan chequear. Vamos. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ahí está, gráficamente entonces, si se fijan, a este nivel de ingreso y de subcero, el producto ofrecido y demandado son iguales, y el ahorro que se genera a ese nivel de ingresos es equivalente a la inversión planeada. ¿Por qué? Porque no hay variación de inventario, no es que sean cero, sino que son la cantidad que yo planifiqué hacer inicialmente. Así que, ¿preguntas o dudas? ¿Hasta acá? No, profe. ¿No? Bien, nos queda menos de un minuto, así que voy a cortar para que entremos entonces a la sesión siguiente y empiece a grabarse acá lo que está esta primera sesión de la clase. Nos vemos en un minuto.